Hola, este es un nuevo video para grabar nuestra tercera lección de la séptima temporada del curso de conceptos jurídicos, que este ya sería el video número 47. Ya vimos el video 1 de la temporada 7, que fue dedicado al derecho objetivo y subjetivo, segundo video que fue dedicado a la presunción o a las presunciones, y este tercer video lo vamos a dedicar a la hermenéutica jurídica. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? La hermenéutica jurídica es el arte o la ciencia de interpretar las normas jurídicas. Es la ciencia o el arte de interpretación de las normas jurídicas. Y para esto yo voy a acudir a una anécdota que me acuerdo cuando yo empecé como profesor hace como 17, 18 años. Yo le dictaba clases a estudiantes que no eran abogados, o sea, no estaban estudiando para ser abogados. Yo dictaba clases en una facultad de ciencia política y relaciones internacionales y bueno, y gestión urbana. Entonces ellos tenían que ver una clase de conceptos jurídicos que precisamente se llama así, como el curso Conceptos Jurídicos Fundamentales. De ahí nació el nombre de este curso. Y resulta que pues ellos eran estudiantes de por ahí tercer, cuarto semestre, quinto semestre. Y me acuerdo mucho que yo hablaba mucho de la interpretación de las normas y la interpretación de las normas. Y me acuerdo que en las primeras clases, los primeros cursos, primero, segundo curso que yo edité, una alumna levantó la mano y me dijo: profesor, ¿cómo así que interpretar las normas? Digo, ¿cómo así que interpretar? Y yo me quedé como mirándola como diciendo, ¿cómo así? ¿Por qué? Claro, porque para los abogados es muy común el tema de la interpretación, más aún. En el mundo jurídico, en el mundo ya del ejercicio profesional del derecho, los abogados, uno de los ejercicios que más hacen es el de la interpretación de las normas. ¿Qué es lo que quiere decir una norma? ¿Sí? Eso es una de las actividades que más... Y como dicen, cuando hay dos abogados hay dos opiniones. Por cada abogado hay una opinión sobre lo que significa una norma. De hecho, cuando uno en los sitios en los que yo he trabajado, por ejemplo, o con los debates con los colegas, hay debates sobre qué quiere decir una norma. Esto quiere decir esto, quiere decir esto. Entonces, la interpretación de las normas, pues hace parte del ejercicio de los abogados y entonces es un arte, es una ciencia de la interpretación. ¿Por qué? Porque las normas no necesariamente son claras. Muchas veces se utilizan palabras rimbombantes o muchas veces se utilizan palabras técnicas, científicas. Entonces uno dice, muchas veces la redacción no es la mejor, pues se cometen errores, o muchas veces la redacción da lugar a diferentes interpretaciones subjetivas. Una coma puede cambiar el sentido de una norma. Una coma es fundamental, por eso mucho con las comas, los puntos, como abogados tenemos que aprender a redactar, tenemos que aprender a escribir, y eso se logra mucho leyendo, y leyendo sobre todo buenos textos para aprender a redactar. Uno aprende a escribir escribiendo, y uno aprende ortografía y gramática y todo eso leyendo. Entonces después cuando uno lo pongan a redactar un proyecto de decreto, una ley que uno esté trabajando en el Congreso o lo que sea, o como legislador, o en fin, en el sector público, y uno tenga que redactar una norma y uno no sepa uno redactar, queda mal redactada la norma y eso lleva a confusiones, y entonces viene el tema de la interpretación. El Código Civil colombiano y generalmente los códigos civiles de casi todas las legislaciones occidentales del sistema romano germánico traen unos sistemas de interpretación de las normas. El más común, el más conocido, es el método gramatical o exegético. El método gramatical o exegético. ¿Qué significa el método gramatical o exegético? Está referido a que las normas tienen que interpretarse de acuerdo a su tenor literal. De hecho, hay una norma en el Código Civil colombiano que dice que las normas tienen que interpretarse de acuerdo a su tenor literal y que no podrá desatenderse ese tenor sobre pretexto de consultar su espíritu. O sea, hay que atenerse a lo que diga la norma y escoger el diccionario y decir, a ver, ¿qué significa tal cosa? Esto. ¿Qué significa esto según el diccionario? Eso es la exégesis. Esa es la interpretación gramatical. ¿No es cierto? Las palabras tienen unos significados. ¿Quién da el significado de las normas? Pues la cotidianidad, pero también autoridades en lenguaje, las personas que trabajan con el idioma.
y pues están las reales academias, pues pues realmente en el idioma español está la Real Academia Española de la Lengua, por ejemplo el diccionario de la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua. Cada país tiene su academia de la lengua también. Gente que se ha estudiado esto son los que sacan los diccionarios, entonces pues uno saca un diccionario y uno mira, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un debate ahora con los amigos, con los taurinos. Yo soy antitaurino, yo no estoy a favor de la fiesta brava, de las corridas de toros, me parece. Entonces yo pienso que eso es, pues no quiero ofender a nadie, pero para mí eso es una tortura animal. Entonces mire que los señores taurinos, les voy a poner un ejemplo de, no me voy a meter en el tema, que ya he hablado extensamente de esto, de los derechos de los animales, pero bueno, es otro tema. El caso es que los taurinos, ellos me han dicho, ojo, porque ahí no hay tortura. Usted no puede hablar de tortura animal en la corrida de toros. Y digo, ¿por qué? Y me dijo, mire la definición que da el diccionario de la Real Academia. Entonces uno coge el diccionario y dice tortura, infligir daño a una persona injustificada para obtener una confesión. Entonces ellos dicen, ahí no encaja tortura con lo que usted dice que es tortura, porque nosotros aquí no estamos causándole dolor al animal para obtener una confesión. O sea, nosotros no lo estamos torturando acá. Entonces, esa es una interpretación, aunque resulta que la otra acepción de la palabra tortura es causar dolor. Tortura no solo es para obtener una confesión, sino tortura también tiene otra acepción que es causar daño, causar dolor injustificado a un ser. Entonces ahí también salen los taurinos y dicen causar daño, porque esa es la otra acepción. La primera acepción del diccionario es que dice que es infligir dolor a una persona para obtener una confesión. Entonces los taurinos dicen ahí no hay confesión. La otra acepción dice que es un dolor injustificado a un ser. Entonces los taurinos, ellos dicen, listo, el animal no es un ser. El animal, según el código, es un objeto, no es un ser. ¿Sí? Un ser es, por ejemplo, pues, un ser humano. Un ser humano es un ser. ¿Sí? Tampoco. ¿Por qué? Porque esa acepción sí cabe en la definición de tortura, porque según la legislación colombiana, según la ley contra el maltrato animal, los animales son seres sintientes. Pues son seres sintientes no humanos, pero son seres sintientes, o sea, son seres. O sea, la definición de tortura sí cabe dentro, dentro de la definición de tortura que da la Real Academia de la Lengua, porque dice causar dolor injustificado a un ser. Y según la legislación colombiana, los animales son seres sintientes. Entonces es una forma de interpretación, ¿sí ven? Entonces uno utiliza, por ejemplo, el caso de la interpretación de la ley, que es un ser sintiente. Por ejemplo, eso sería la ley contra el maltrato animal colombiana, es un ejemplo que pongo sobre que los animales son seres sintientes. Entonces la Universidad de Cambridge hizo un estudio sobre qué es un ser sintiente. Ser sintiente es un ser que tiene un sistema nervioso, independientemente si es un ser racional o no. Por ejemplo, los seres humanos somos seres racionales, pero somos seres sintientes. Los animales son seres no racionales, no humanos, pero son sintientes. O sea, ellos sienten dolor. Y ya lo comprobó la Universidad de Cambridge, hizo unos estudios, porque los taurinos también decían que no, que resulta que los toros no sienten dolor. Entonces, esa es una interpretación que se hace. Entonces, coger el diccionario y mirar, por ejemplo, ¿qué es un ser? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso de la tortura. ¿Qué es un ser sintiente? Entonces, pues toca acudir a la ciencia. ¿Qué es un ser sintiente? Entonces, lo que dicen las universidades, los centros de investigación que dicen que un ser sintiente, pues es una persona con un sistema nervioso que puede sentir dolor. Entonces, esa es la interpretación gramatical. Esa es la interpretación gramatical, que es acudir al tenor literal, a lo que dice la norma. Mejor dicho, a la interpretación literal de las palabras. Coger diccionario y mirar el diccionario y mirar lo que significa. Si no se puede, si el tenor literal no, entonces viene lo que se llama el método lógico, que tiene un método objetivo y un método subjetivo. El método subjetivo es mirar qué fue lo que quiso decir el legislador, ¿sí? Cuando se redactó la norma. Entonces es acudir a los antecedentes legislativos.
mirar las reuniones, ¿sí? Las reuniones de los legisladores, las reuniones del Congreso, ir y mirar en los archivos y mirar qué fue lo que quisieron decir cuando redactaron la norma. Eso es el método lógico subjetivo. Pero hay un método lógico objetivo y es mirar cuál ha sido el desarrollo de la norma, mirar cómo se ha aplicado, ¿sí? Mirar cómo se ha aplicado la norma a lo largo del tiempo y decir, ah, mire, esta norma se le ha dado este entendimiento ya. Ese es un método lógico objetivo. El método subjetivo es mirar qué fue lo que quiso el legislador. Entonces toca acudir a las reuniones de las reuniones del Congreso o de las reuniones donde se discutió la emisión de la norma jurídica. ¿Qué fue lo que quiso decir el legislador? Es el método lógico subjetivo, y el método lógico objetivo es ver cómo la norma se ha aplicado a lo largo del tiempo. Y el tercer método es el método sistemático. El método sistemático es ver la norma dentro de un todo. ¿Sí? ¿Cómo se aplica la norma dentro de un todo? Me explico. Cuando hay un artículo, generalmente los artículos están dentro de los códigos. Los códigos tienen un espíritu. Los códigos se valen en unos principios. Por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio se basan en la autonomía de la voluntad, en la voluntad de las personas. O sea, prevalece la voluntad de la gente. Entonces, si hay una norma que no es confusa, si uno dice prevalece el interés, digamos, la norma de derecho público o la norma de orden público, digamos, sobre una norma que no sea, digamos, de interés general, como en este caso, el ánimo de los códigos fue la prevalencia de la autonomía de la voluntad, entonces se tiene que interpretar la norma desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque hay normas dentro del Código Civil que son de orden público, donde el interés general prevalece sobre el interés particular. O sea, los particulares no pueden derogar estas normas, no las pueden derogar o interpretar a su favor, sino que esas normas son estrictas, no se puede cambiar. Por ejemplo, el Estado civil. El Estado civil, uno no puede pactar el Estado civil. Uno no puede casarse con una persona legalmente y decir, bueno, pero seguimos solteros. Nada. ¿Sí ven? Entonces, ese es el orden público. Entonces, interpretar la norma significa interpretarla de acuerdo al ánimo general que tenga la norma o el artículo dentro del cual esté todo el cuerpo normativo. ¿No es cierto? O incluso se puede interpretar de acuerdo a los principios generales del ordenamiento jurídico. ¿Es complicado esto? Claro, es complicado porque entonces dentro de los códigos, dentro de las leyes, hay normas posteriores, hay normas prevalentes, mejor dicho, o normas precedentes, digamos, más que prevalentes, precedentes. Entonces prevalece la norma posterior a la norma anterior. Entonces toca interpretar todo el cuerpo normativo. Hay términos que no se deben comprender de acuerdo al diccionario. ¿Sí ve? Por ejemplo, en el Código Civil se habla mucho de animal salvaje. Entonces, en el Código Civil cuando se habla de animal salvaje no es animal salvaje. O sea, no es la jirafa, no es el león, no. Animal salvaje se está refiriendo al animal doméstico. O sea, cuando el Código Civil habla de animal salvaje, está refiriendo al perrito, al gato, eso es animal salvaje. O sea, no se está refiriendo a animal salvaje en cuanto a animal de la selva, que uno en la casa tenga un león, un tigre, ¿no? Animal salvaje también se está refiriendo a los animales domésticos. Entonces, o por ejemplo en el Código Civil cuando habla del padre de familia, no solo se está refiriendo al padre de familia, sino se está refiriendo también a la mamá. Lo que pasa es que el código fue redactado en la época de Andrés Bello, cuando, digamos, las mujeres eran incapaces relativas, después de los años 30, pues se modificó eso. La mujer en Colombia ahora puede tener capacidad propia no, sino capacidad total, porque antes era considerada como un menor de edad. Entonces se refería al padre de familia, era el papá, el señor, el hombre. Ahora, cuando se refiere al padre de familia, se refiere a la mamá también, a la madre de familia. Pero el método sistemático, lo que uno dice, entonces, claro, les voy a poner un ejemplo.
más práctico. Por ejemplo, si estamos en un ámbito socialista, no en un sistema capitalista, sino en un ámbito socialista, y por ejemplo, en Rusia en la Unión Soviética había código civil. Por ejemplo, a pesar de todo, a pesar de que no había propiedad privada, incluso en la China hay código civil. O sea, incluso en los países socialistas hay código civil. Entonces, son códigos civiles que no se deben interpretar a la luz del capitalismo, de la propiedad privada, sino se deben interpretar a la luz, pues, del socialismo, al interés colectivo, que la propiedad esté en manos del Estado. Entonces, esa es la interpretación que uno le debe dar a las normas de un código civil, como un código civil de la Unión Soviética, el código civil chino, teniendo en cuenta el sistema económico que existe y de acuerdo a eso interpretarlo, y de acuerdo también al código. Uno dice, bueno, pero si son normas que tienen poquitos artículos, pues precisamente, entonces esas normas generalmente se emiten en el marco de unas normas, digamos, más amplias como la Constitución, como un código, que tienen un fin determinado. Entonces, de acuerdo a ese fin se interpreta esa norma que se quiso interpretar. Y dice, pero eso tiene que ver con el lógico. Sí, pero el lógico tiene que ver más con la norma en sí, con qué fue lo que se quiso decir en la norma. Y ahí se miran las discusiones. Y ese es el método subjetivo. Y el método lógico objetivo es ya ver cómo se ha aplicado a lo largo del tiempo. Entonces alguien dice, bueno, ¿y qué hace? ¿Quién hace la interpretación de las normas? Sería como o sea, ¿quién aplica esos sistemas? ¿Quién aplica el gramatical? ¿Quién aplica el método lógico? ¿Quién aplica el método sistemático? Entonces también hay 3 tipos de interpretación de acuerdo a quién hace la interpretación. La propia ley puede hacer la interpretación. Entonces, por ejemplo, la ley saca términos y la misma ley los define. O la propia ley saca un artículo y abajo hace la explicación, o sea, la misma ley lo explica. O puede que el legislador, debido a la confusión de una norma, saque una norma posterior y explique cuál fue la norma anterior, en qué consistía. Eso sería una interpretación, pues, de autoridad. Los jueces también pueden hacer interpretación, ¿sí? Los jueces dicen, bueno, ¿y aquí esto qué fue? ¿Qué es esto? ¿Sí? El juez, cuando va a aplicar la norma, dice, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces el juez puede acudir a la doctrina, porque puede que hayan doctrinantes que hayan interpretado la norma en libros, en sentencias anteriores, y dicen, esto se interpretó de esta manera. Entonces el juez también hace una interpretación. Y los doctrinantes hacen también interpretación de las normas, ¿sí? La diferencia es que la interpretación legislativa es obligatoria. La interpretación judicial, pues un juez hace la interpretación, pero en el caso está dando la definición que él cree, que él cree que la ley, que es lo que está diciendo la ley, y esa interpretación de la sentencia es obligatoria. La interpretación que hacen los doctrinantes es una directriz nada más. Los doctrinantes leen una norma y dicen, esto se entiende de esta manera, que es generalmente el trabajo que hace la doctrina. La doctrina se pone en el trabajo de coger una ley y decir, bueno, esto tiene que interpretarse de esta manera, concordarlo con tal código, con la Constitución, con la ley, con el sistema económico, ¿sí? Porque no es lo mismo un código civil en un sistema capitalista que un código civil en un sistema socialista. Las normas toca interpretar, el tema de los derechos, de los contratos, toca interpretarlos de una manera diferente. Entonces, esa es la hermenéutica. ¿Es difícil? Pues claro. Nadie dice que esto fuera aquí, que esto fuera papita para loro. No, esto no es papita para loro. Yo estuve viendo ayer un video muy interesante de un estudiante de Derecho, una youtuber que estudia Derecho, me pareció muy interesante el video, donde ella hablaba de cuál había sido su experiencia en el mundo del derecho. Y estaba muy aproximada a lo que, pues obviamente ella es un estudiante, ya todavía no sabe cómo es el ejercicio profesional, de pronto le falta esa parte, o de pronto ya está ejerciendo, pero pues no lo dice en el video, ella al parecer es estudiante nada más. Pero es muy acertado porque sí realmente habla, por ejemplo, habló de la memoria. Hablaban sobre la memoria en otro canal de YouTube donde preguntaban si había que memorizar muchas cosas en el derecho, pues la memoria hay que utilizarla, o sea, la mente, o sea, usted no puede ir a estudiar sin la mente, tengo que utilizar la mente, pues lógico, para todo, si usted estudie cocina, agronomía, medicina, astronáutica, lo que sea, astrofísica, física, matemáticas, derecho, usted tiene que utilizar la mente, ¿sí? Pero si uno tiene que memorizar cosas, no, el derecho no es tanta memoria, el derecho es más de análisis, de comprensión. Lo que yo ya dije en el primer video es leer las normas y entenderlas. Esto significa esto. Si uno entiende la norma,
puede explicarlo. Y con el paso del tiempo, digamos, de tanto uno pues leer jurisprudencia, los códigos, todo eso, uno se va habituando a leer las normas. Y pues las normas hay que leerlas. Y como uno las analiza, pues uno termina comprendiéndolas y pues no aprendiéndoselas de memoria, porque realmente aprenderse las normas de memoria no tiene ningún sentido. Yo tenía un profesor en la universidad que se sabía el Código Civil de memoria. Sabía el Código Civil de memoria. O sea, el señor, uno leía un artículo del código y él decía, maestra, y decía, el código está mal, aquí esto no va, esta coma está mal. O sea, él mismo corregía las ediciones de los códigos. Sabía el Código Civil. Él no nos pedía aprendernos la ley de memoria, pero él se la sabía de memoria. Claro, obviamente él hacía un análisis doctrinario y todo eso, pues él sabía el Código Civil, creo que el Código de Comercio también se lo sabía de memoria. Era impresionante. Entonces, yo no digo que eso sea lo recomendable. ¿Sí? Hay personas que cogen y dicen, porque aprenderse algo de memoria es como una poesía, y no, uno lo que tiene que es analizar la norma, entenderla, y ahí sí aplicar los métodos de interpretación, ¿no es cierto? Entonces, la memoria, hay una serie que primero fue una película, después fue una serie de televisión que yo siempre que yo la veía cuando era un niño, se llama Paper Chase, que de hecho yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿alguno vio Paper Chase? Ninguno, me hacían sentir todo, ¿verdad? Yo soy el Catán. Una vez un estudiante levantó la mano y me dijo, profesor, yo vi Pepper Chase. Y yo me emocioné, y me dijo, yo he visto Pepper Chase en YouTube, o yo me acuerdo que en otras plataformas la he visto, nos abrazamos, no mentiras, solidaridad, chévere, que no, realmente, en Pepper Chase hay un profesor que supuestamente hacía alusión a un profesor de la Universidad de Harvard, que era un profesor supremamente estricto, un profesor de contratos de Harvard, que era un tipo que era súper cuchilla, que le tenían miedo. Entonces, el personaje en Pepper Chase está inspirado en ese profesor de Harvard. En la serie el profesor se llama Kingsfield, pero pues es un profesor que no existe en la vida real. Pero estaba inspirado en un profesor de la vida real de Harvard, que el tipo es que era pues una cuchilla. Entonces, en una escena de la película, si creo que es de la película, o no sé si es de la serie, creo que es de la película, un estudiante, porque era mucho estrés, el profesor generaba mucho estrés, se aprende de memoria una sentencia, creo que fue. Se aprendió de memoria una sentencia y se aprendió la solución de la sentencia de memoria. Entonces el profesor le preguntó, Kingsfield le preguntó, bueno, fulanito, explique la sentencia. Y este tipo empieza a recitarle la sentencia de memoria, ta, ta, ta. Y entonces Kingsfield le dice, señor fulanito, por digámosle Smith, señor Smith, por llamarlo de alguna manera, la memoria le puede ayudar, pero no es imprescindible en el estudio del derecho. O sea, la memoria le puede ayudar, pero no tanto. Lo que usted realmente lo va a convertir en abogado es la capacidad de análisis de la sentencia, la capacidad de análisis de la norma. Un verdadero abogado no se aprende de memoria las normas, sino las analiza. Las analiza y las entiende y las puede explicar. Ah, esto significa esto. Porque ¿qué gana uno aprendiéndose la norma y después uno la va a explicar y uno no entiende? Por ejemplo, cuando llegan los clientes en una junta directiva, que usted sea el abogado, lo que sea, y usted le recita la norma de memoria, ¿sí? Matrimonio es un contrato de voluntad de dos más personas. No, lo que tiene que entender, porque las personas no vienen a preguntarle a usted, dígame, ¿qué es un matrimonio? ¿Cuál es la definición que da el matrimonio del Código Civil? No, las personas vienen con un problema. Las personas vienen, mire, yo, doctor, vengo aquí, tenemos un problema, estamos casados, nos queremos divorciar, entonces, ¿qué pasó? No? Que es que resulta que fulanita me puso los cachos, fue infiel, o yo le fui infiel, lo que sea. Entonces venimos a separarnos, a divorciarnos, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Sí? Pero las personas no llegan a preguntar, dígame la definición de matrimonio, ¿no? Entonces lo que uno tiene que analizar es el caso y subsumirlo o tipificarlo dentro de la norma. Entonces esos son los métodos de interpretación. Y pues me acordaba de la anécdota de esta estudiante, me acuerdo incluso de la estudiante y el nombre de la estudiante, el apellido de la estudiante, que era una estudiante muy pila. Pues estos estudiantes ya no son estudiantes, ya son profesionales, muchos ya son padres de familia, tienen hijos, especializaciones, maestrías, bueno, no sé si doctorados. Muchos ocupan cargos ya importantes, uno los ve incluso por televisión, pues incluso muchos de ellos de pronto me han visto,
muchos o con algunos de ellos me hablo todavía, incluso con algunos de ellos nos convertimos en amigos y les envío un abrazo, chicos de concepto jurídico fundamentales que van conmigo. Para mí fue fundamental porque pues yo ya había empezado como profesor en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Jurisprudencia, yo ya había empezado dictando, yo ya había dictado clases, yo había dictado clases de economía, había dictado clases de hacienda pública, había dictado clases de derecho administrativo, pero ya después ya el tema de conceptos jurídicos ya fue con estudiantes, ya yo ya como profesor, ya como tal, digamos, porque antes había sido como monitor, pero ya había tenido experiencia docente. Y después pasé a la Facultad de Derecho ya a dictarle a estudiantes de Derecho, ya pues tema de Derecho Civil, ya empecé a dictar. Bueno, espero que hayan entendido el tema de la interpretación de la hermenéutica. Si tienen alguna duda, pregunta, eh, alegación, comentario, me lo dicen. Muchas gracias. Quedamos pendientes del cuarto video, que sería ya el último de la séptima temporada, que está dedicado a las culpas. Un abrazo, que estén muy bien.